Bueno, cosas técnicas siempre suceden, ¿no? Lo bueno es que en el cielo no van a haber parlantes. Cosas. Pero es un honor y un gusto poder compartir la palabra de Dios juntamente. Y realmente, mientras vamos revisando el libro de los Hechos, hay tanta riqueza, tanto que estamos viendo, tanto que realmente estamos pudiendo aprender, y yo les animo a no perderse ninguna porción. O sea, es una palabra muy completa y que realmente habla a nuestras vidas de una forma totalmente práctica, ¿no? Entonces, les animo ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2 y vamos buscando el capítulo 2 de Hechos. Antes de que nos lancemos a leer la palabra, a ver, ¿quién sabe qué es lo que ya me estoy olvidando? De los niños. Hay que poner un letrero acá, ¿no, pastor? No se olvide, por favor, de los niños. Los niños, por favor, hasta los 8 años pueden pasar ahí con Fabricio. Dice que Cristian también quiere pasar. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos 2, vamos a leer hoy día, la porción es un poco larga y vamos a entenderla por qué cuando realmente la expliquemos, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el 41. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: y veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que se narra en ese día, que fue un día tan importante en el cual tú cumpliste la promesa que sigue siendo para nosotros hoy. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a comprenderla, entenderla y ponerla en práctica, Dios. Amén. Un poquito larga la cita, ¿no? Pero realmente el entenderla en su conjunto nos va a ayudar mucho, porque hay toda una idea y todo un mensaje hablando acá. Y bueno, lo que yo quisiera comenzar es, ¿qué sucede más o menos cuando está terminando noviembre, todos los años, y ya comienza diciembre? Y sucede algo similar no solamente en nuestra ciudad, sino en la mayoría de las ciudades que conocemos o que hemos escuchado hasta enero más o menos. Comienza a ver los centros comerciales, comienzan a dar muchas ofertas para comprar regalos, las familias comienzan a hacer planes para poder juntarse, y en general todo lo que va sucediendo gira en torno a lo que llamamos que es la Navidad. Ahora, en sí, si nosotros nos ponemos a pensar, y bueno, sabemos que
En realidad Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre, pero se recuerda ese tiempo. Pero si ustedes hablan con un niño, o van a los centros comerciales, o ven qué es lo que nosotros estamos haciendo, lo usual es que el centro de todo eso no precisamente sea Jesús. Es interesante ver cómo muchas veces la forma en la que desarrollamos las actividades, muchas veces le quita el significado y postergamos y ponemos de lado lo que realmente importa por cosas y costumbres que para nosotros son más importantes. Yo no estoy diciendo acá que vetamos a todo el que quiera festejar la Navidad o que quiera hacer eso, no. Pero lo que importante es que pongamos el significado correcto en el lugar correcto, para poder entender de que si vamos a festejar y vamos a hablar de Navidad, no hablemos de regalos como tal, como el centro, no hablemos de la cena familiar como el centro de eso, sino hablemos de Jesús, si vamos a recordarla. ¿Qué es lo que pasa cuando encontramos un texto como Hechos 2? Donde lo que sucedió fue que se vieron manifestaciones majestuosas, señales majestuosas, se vio cosas como promesas de que se profetizó y todo eso. Es que muchas veces cuando vemos ese tipo de señales, perdemos igual de foco la razón por la cual esas señales fueron dadas. Y no tenemos en mente que cuando vemos, por eso es la razón que hemos leído un texto tan largo, porque la razón por la cual el Señor permitió que sucedan esas señales, ese mensaje, todo lo que pasó y fue glorioso en ese día, iba mucho más allá que las lenguas de fuego encima de un apóstol, o que la tierra temblando en ese día, o un estruendo. Lo que estaba sucediendo ese día es que el Señor Jesús estaba cumpliendo su promesa para que muchos puedan ser salvos. Esas señales no eran para beneficiar a los apóstoles, no eran para decir, qué interesante, los apóstoles están haciendo lo mismo que el maestro. Eran para que realmente la gente pueda ver en medio de las señales a Dios. Y vamos a ver cómo este texto nos muestra en esa dirección. Si sucedieron cosas así en ese determinado momento, era principalmente porque el Señor estaba extendiendo el reino de los cielos y cumpliendo su promesa ese día, para que todo aquel que invocare el nombre, ¿se acuerdan?, del Señor, sea salvo. No tenemos que perder de vista que cuando tenemos costumbres o tenemos eventos, lo que tenemos que hacer siempre es ver qué es lo importante, qué es lo que Dios quería mandar, cuál era el propósito por el cual Dios permitió que eso suceda. Si no tenemos claro el motivo de las señales que Dios hizo, podemos centrarnos completamente en el hombre y no en Dios. Dios dio su espíritu a sus hijos para que puedan ser sus testigos. Ese fue el motivo, y es el motivo el día de hoy. Esta mañana vamos a ver cómo Dios cumple con su propósito de dar a conocer y dar salvación a muchos a través de increíbles señales. Lo que sucedió ese día fue eso justamente. Sucedieron señales sobrenaturales para mostrar que el mensaje que estaban predicando esas personas era de salvación. Y para mostrar que realmente Dios estaba respaldando eso. Me recuerdo muy bien cuando tuvimos nuestra serie en el libro de Marcos, y había una parte interesante que era que cuando Jesús se encuentra con un paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados, y él se escucha todo el murmurio de ¿cómo puede éste perdonar pecados? Y dice, para mostrarles que el Hijo del Hombre
puede perdonar pecados, ve tú, levántate y llévate tu cama. Más o menos así lo que le dice, y eso sucede. Entonces el Señor y ahora los apóstoles realizaron cosas sobrenaturales solamente para mostrar que en el Señor Jesucristo, después de la cruz, había salvación. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Entonces tenemos que tener eso muy en claro. Ahora quiero hablar un poco del día de Pentecostés, porque aquí de plano lo comienza con eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Muchas veces creemos que el día de Pentecostés nace con estos sucesos milagrosos, pero en realidad no es así. En realidad el día de Pentecostés era una festividad judía que ocurría exactamente 50 días después de la Pascua, del sábado de la Pascua. Es decir, sucedía la Pascua, que eran varios días, pero llegaba el sábado de la Pascua. 50 días después iba a suceder el Pentecostés, que era un día de la cosecha. Entonces era un día importante ya para ellos. Es por eso que vamos a encontrar ahí personas visitando de diversos lugares, judíos que probablemente no estaban viviendo ahí, pero estaban ahí por la celebración. Era un día importante, estaban reunidos ahí, pero el Señor utilizó ese día importante. Y dice que cuando llegó ese día, comenzó el viento, leamos lo que dice. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas como de fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. Comenzó a surgir algo muy, muy, muy impresionante. Estaba el Señor actuando en esos días. Es interesante ver cuando hacemos un paralelo de lo que es el Pentecostés con la Pascua. Si recuerdan, la primera Pascua sucedió cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Y más o menos en un tiempo similar les dio la ley, aproximadamente, ahí en el monte Sinaí. Ahora el Señor falleció y fue sepultado y después resucitó. Y más o menos en un tiempo prudencial les dio el Pentecostés, que era la promesa del Espíritu Santo morando dentro de ellos. El bautizo del Espíritu Santo, como habíamos mencionado, sucedió en ese tiempo. Y ese ruido fuerte llenó el lugar. Entonces, habíamos mencionado hace unas semanas que el bautizo del Espíritu Santo, a partir de ese momento, está ligado a nuestra salvación. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo el día que nos acercamos al Señor en fe, y Dios nos salva. Y eso sucede, ya tenemos el Espíritu de Dios morando dentro nuestro. Pero aquí básicamente lo que hace referencia en el verso 4, todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo es algo que es sumamente importante entre nosotros. Evidentemente Dios da de su Espíritu a lo largo de la historia, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, para realizar cosas específicas. Sin ir muy lejos, podemos ver cómo en Jueces 15 dice que Sansón fue lleno del Espíritu Santo y con una quijada de burro liquidó a varios filisteos. O podemos ver cómo en Lucas 4 el Señor le dio de su Espíritu a Jesús para que soporte las tentaciones que iba a encarar en el desierto. Y así podemos encontrar varios episodios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, donde el Señor da de su Espíritu para que las personas puedan seguir adelante, para que las personas puedan desempeñar lo que Dios estableció. Y ahí encontramos algo que es importante, Efesios 5 del 18 al 19, ¿qué dice? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. La llenura del Espíritu Santo en este momento estuvo ligada a unos eventos totalmente sobrenaturales. Y nosotros creemos que eso puede suceder. Pero cuando vemos Efesios, la llenura del Espíritu Santo va más allá que simplemente eventos sobrenaturales a ojos humanos. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo para realizar cualquier tarea. Por eso dice la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. No es algo, hoy día soy lleno, no. Continuamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder desempeñar las diversas cosas que tenemos que hacer. Y claramente acá vemos un paralelo muy interesante, porque estas personas comenzaron a hablar en un idioma que en realidad ellos hablaban en el idioma normal, pero las otras personas les comprendían. Ahora, aquí hay un paralelo interesante. ¿Qué sucedió con la Torre de Babel? El Señor y el pecado del hombre entró para confundir. Y Dios agarró y creó ahí los idiomas, y los diferentes idiomas, ya las personas no hablamos el mismo idioma aquí en esta tierra. Creó confusión. Interesantemente, en este día específico, el Señor creó una forma en la que ellos pudieron entender porque tenían un solo mensaje. Había un solo mensaje, y ese es el solo mensaje que nosotros tenemos en común. No solamente las personas que hablamos español, sino que hablan inglés, francés. El mensaje del Evangelio es un mensaje que nos une a todos los que hemos sido creados, humanos, en esta tierra. Que cuando lo comprendemos, que cuando Dios nos salva, que cuando lo hablamos, sin importar el idioma, estamos hablando el mismo mensaje. ¿Pueden ver ese paralelo? Lo que antes fue para desunión, ahora es para unión. El Espíritu Santo nos une. El mensaje del Espíritu Santo nos une a todos y realmente podemos hablar el mismo idioma. Entonces ahí es importante que podamos entender. Muchas veces ligamos la llenura del Espíritu Santo específicamente a algunos de los dones sobrenaturales que se ven. Y es verdad, en realidad sí, nosotros creemos desde nuestra profesión de fe como una iglesia que somos continuistas. Creemos que los dones espirituales están vigentes el día de hoy. Pero muchas veces se ha llevado esto a un abuso total, donde en realidad se ha creído y se ha quitado el mensaje y la razón por la cual Dios da estos dones. Además de, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, hay un relato de 32 dones, entre los cuales está el hacer misericordia, el administrar, diversas cosas que tal vez para nosotros pueden parecer normales, pero son dones del Espíritu Santo, que igual requerimos del Espíritu Santo para poder desempeñarlas. Entonces no estoy diciendo que no podemos usar algunos de los dones que son sobrenaturales, que no son realmente cosas que no sucedan hoy, sino que estoy diciendo que todo lo que sucede en nosotros es sobrenatural, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo y debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo todos los días. Ser llenos del Espíritu. Y es interesante cómo ellos comenzaron a hablar, y ahí vemos las diferentes naciones, dice partos, medos, elamitas, y da una narración de diferentes idiomas hablándose ahí, y entre ellos pudiendo comunicarse, y Dios mandando un solo mensaje, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Él estaba haciendo, eso es lo que Él estaba hablando. Acordémonos una vez más, al final lo vamos a acordar con más fuerza,
Pero la razón por la cual el Señor les da su Espíritu está en Hechos 1:8, que a lo largo de todo este estudio del libro lo vamos a leer constantemente. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estaban siendo testigos ellos del Señor. Hasta este punto hemos visto cómo de forma sobrenatural Dios cumple la promesa de que el Espíritu Santo los llenaría. ¿Para qué? Para hacerles testigos. Ahora vamos a ver cómo esto que no fue una casualidad, sino fue un cumplimiento. El Señor había establecido esto desde el inicio. Punto número 2, la razón de la venida del Espíritu. Ahora vamos a ver la razón de la venida del Espíritu. El punto 1, no sé, creo que no lo dije, era la venida del Espíritu. Y el punto número 2 es la razón de la venida del Espíritu. Entonces, es interesante cómo cierra en la primera porción, en el verso 13, cuando dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces comienza a ver esa murmuración, estos están hablando así porque están borrachos. Y ahí Pedro toma liderazgo nuevamente. Y esto se conoce como el primer sermón de Pedro. Se para en el medio y dice, poniéndose en pie, dijo, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Si se recuerdan bien, la tercera hora del día para nosotros sería las 9 de la mañana. Ellos empezaban su día a las 6 de la mañana. Entonces, la tercera hora ya son las 9. Básicamente Él está mostrando, es imposible que estén borrachos, apenas está empezando el día. Y se para en el centro. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a mostrar la profecía de Joel. La profecía de Joel decía, y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Desde Joel, desde el profeta Joel estaba establecido que ese día iba a suceder. Todo lo que Pedro estaba testificando a partir de ese día, no es que ese día, es a partir de ese día. Porque no está hablando de un día, Joel. Está diciendo en los últimos días, y los últimos días se cuentan después de Jesucristo para nosotros. Entonces Él iba a derramar de su espíritu para que sucedan todas estas cosas milagrosas que está mencionando. ¿Para qué? El último verso, y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, para que podamos ser sus testigos. No somos el foco, no somos el centro. Si Dios nos da un don a nosotros, es para que podamos ser testigos. Si algún día tienes el don de enseñanza, es para que puedas ser testigo. Si Dios te da la capacidad de tener misericordia, es para que puedas ser su testigo. Si Dios te da la capacidad de administrar, es para que puedas ser su testigo. Y así podemos ir con la lista de los 32 dones que están establecidos en la palabra de Dios. Cada uno de ellos es para que puedas ser testigo de Dios y puedas mostrar y exaltar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que invocare el nombre del Señor
seas salvo. Hermano, si has recibido dones, no te los puedes guardar, porque primero los has recibido y después son para apuntar al Creador. No es para que nosotros nos veamos bien, como mejores que el resto, o que nos veamos inteligentes. Es para que el Señor sea glorificado. Aquí Pedro cita Joel 2 del 28 al 32, mostrando eso. Y más adelante, él va a continuar argumentando sobre esto. Dice el verso 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Ellos no eran los primeros que estaban haciendo prodigios y señales ahí. Era de conocimiento general que el Señor Jesús ya había hecho milagros en medio de ellos. Es más, existieron momentos en los que inclusive la gente quería hacerlo rey a Jesús, porque veían esos milagros que no los podían hacer otras personas. Otra vez, ¿para qué eran esos milagros? Era para que los humanos como nosotros, que somos totalmente incrédulos, podamos saber que Él era el Salvador. Eso es lo importante. Siempre hay un mensaje y todo está ligado a la salvación. Todo está ligado al plan redentor del Señor desde antes de la fundación del mundo, porque justamente esto es lo que dijo Pedro. Dijo, y el previo conocimiento de Dios. Verso 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. En otras palabras, ustedes les pidieron a los romanos que ellos lo claven, porque eso fue lo que sucedió. Pero esto era el plan de Dios. Y esto era lo que Dios había establecido, porque Él quería dar salvación. Y básicamente, ahí comienza siempre el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio empieza cuando nosotros comprendemos que nosotros, el pecado que yo he cometido por toda mi existencia, con el cual he nacido, ese pecado fue el que clavó a Jesús en la cruz. Si Él tuvo que venir a esta tierra fue porque no existía otra forma para encontrar esa salvación. Entonces, cuando vemos un mensaje como este, los que llegaron a ser afectados no deberían ser solamente los que estamos leyendo en el relato, sino nosotros también. Querido hermano, si el Señor Jesús, querido hermana, si el Señor Jesús ha venido, se ha encarnado en esta tierra para tener una vida totalmente santa, para que sea arrestado, crucificado, sepultado, que haya resucitado y haya ascendido, era para mostrar y darnos a nosotros salvación. Entonces la exhortación de Pedro no solamente es para los judíos de esa época, es para nosotros también hoy día. Cuando lee y dice, en realidad Pedro dice, a este entregado por el plan predeterminado, verso 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él se quedara bajo el dominio de ella. Básicamente les está mostrando a ese que por su culpa de ustedes, imagínense esta predicación, por la culpa de ustedes fue clavado, a este el Señor le dio vida. Queridos hermanos, por la culpa nuestra, Jesús fue clavado. Esa es la razón por la que Él tuvo que morir. Pero el Señor no lo dejó ahí. Le dio vida. Lo resucitó. Ascendió. Y aquí viene la siguiente parte, verso 25, porque David dice, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás
de gozo en tu presencia. Básicamente lo que Pedro está haciendo es les está mostrando el Antiguo Testamento a estos judíos que conocían de memoria probablemente muchas de estas citas. Y les cita el Salmo 16. Si ustedes quieren comparar, van a encontrar este texto en el Salmo 16, del 8 al 11, que es lo que hace y habla Pedro. Primero les mostró con Joel lo que está sucediendo, y ya el profeta Joel había hablado. Y después les mostró el Salmo 16, a pesar de que ustedes lo mataron, el Señor le va a dar vida, porque Él es el que no puede hacer que se retenga y se quede muerto. Eso es lo que les está diciendo con el Salmo 16. Esta semana estábamos hablando, y si bien no era el tema específico, en el día jueves se habló de la gloria de Dios, que todo al final es para su gloria. Todo esto que sucedió, si bien a nosotros nos da la oportunidad de poder entrar en el plan de salvación, es para gloria de Jesús, para gloria del Padre. ¿Por qué nos importa esto? Porque otra vez, si tienes dones espirituales, si tienes dones que puedes desempeñar, es para gloria de Dios. Si las personas ven a alguien o algo bueno que tú puedes hacer, es para gloria de Dios. Y Dios te ha dado para que puedas realmente mostrar eso en su reino, donde estamos nosotros. Lo puedes hacer. Entonces ahí viene la exhortación de Pedro, 29. Hermanos, el patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Básicamente, lo que David explicó en el Salmo 16 era la profecía de que Jesús no quedaría muerto, sino que resucitaría, y por él podría, y es más, que iba a estar al lado de Dios. Eso ya había sido predeterminado, había sido hecho. Es interesante cuando vemos la omnisciencia de Dios. Es uno de los atributos que a mí más me impresiona. Y hay una frase que me llamó mucho la atención cuando la leí en un libro, hablando de la omnisciencia de Dios. El Señor no aprende cosas. El Señor ya sabe. Nosotros aprendemos constantemente. Hoy día estamos aprendiendo y mañana nos vamos a olvidar y vamos a tener que volver a aprender. Necesitamos aprender y ser recordados constantemente. Pero el Señor ya sabe. El Señor sabe todo. ¿Qué nos da todo eso a nosotros? Confianza. Hoy día estábamos cantando de que mi alma puede descansar en medio de todas las dificultades. ¿Por qué? Porque Él ya sabe. Porque sus hijos están cuidados. Y a pesar de que podamos sufrir dificultades en esta tierra, tenemos un destino eterno que Él nos ha dado. Y aquí viene la tercera exhortación de Pedro. Fíjense cómo Pedro, ya desde el capítulo 1, comienza a citar el Antiguo Testamento, algo que no hacía antes. Aprendió muy bien del Señor. Y aquí cita el Salmo 110. ¿Y qué es lo que dice del Salmo 110? Verso 34. Porque David no descendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una promesa que nuevamente el rey David escribió, pero no estaba refiriéndose a él.
Ellos sabían y conocían probablemente ese salmo de memoria, lo cantaban. Y ahí es donde Pedro les dice, eso que dijo David, estaba hablando de Cristo, de que Él, después de morir en esta tierra, iba a ascender, iba a estar al lado del Padre. Claramente dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en este momento, el que se encarnó, la persona de Jesucristo? Está ahí arriba, sentado a la diestra del Padre. Y nosotros sabemos y tenemos convicción, y aquí dice, Él va a regresar. Dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El momento en el que el Señor determine que es el tiempo, el Señor Jesús va a volver a bajar, va a descender y va a hacer justicia en esta tierra que no hay justicia. Claramente, algo que siempre sucede y toca mucho en el tema de cuando hablamos y tenemos consejerías, es que vemos mucha injusticia en esta tierra. No sé si tú eres como yo, pero nos han hecho injusticia, nos han difamado, han hablado mal de nosotros, han dicho cosas que no eran verdad, y es probable que tú quieras decir, ya, ¿cómo voy a desenmascarar a este mentiroso? Y tenemos esa tentación de querer realmente buscar la forma de sacar a luz la verdad. Y bueno, alguna vez tocará que podamos hablar. Pero lo que yo quiero decirles es que quien va a hacer justicia de verdad en esta tierra va a ser el Señor Jesús con su segunda venida. Y en nosotros también va a ser justicia. ¿Y saben cuál es la justicia nuestra? Está clavada 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Esa es nuestra justicia. Nosotros no somos mejores de los que nos hacen daño. Solamente nosotros hemos sido justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios. No somos mejores de los que nos hacen daño, las personas malas que son impías. La única diferencia es que el Señor Jesús tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de los que son sus hijos, y los salvó y les perdonó sus pecados. Y por Él tenemos paz y descanso. Entonces, en esta tercera cita, Pedro está hablando de que Dios va a poner a los enemigos debajo de sus pies. Y esa es una promesa para nosotros hoy. ¿No ves justicia en medio de esta tierra? No la vas a ver hasta que venga el Señor Jesús con todo su esplendor. Yo no digo que no exista una justicia parcial, sí existe una justicia parcial. El Señor ha puesto su ley en los corazones de cada uno de la tierra y básicamente sí podemos ver instituciones y justicia, pero es parcial. La justicia verdadera va a venir y va a ser tan justa que nos vamos a sorprender. Esperemos esa justicia, esperemos en Él. Y aquí, básicamente, Hechos 2:36, ¿qué es lo que dice Pedro? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Pueden ver el mensaje de Pedro? Cómo realmente primero comienzan las señales de este día de Pentecostés totalmente asombrosas y la gente queda perpleja, queda totalmente asombrada porque realmente sucedieron cosas que eran sobrenaturales. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Dice, no se sorprendan, vean en el libro de Joel, Joel ya habló de esto. Y esto en realidad sucede por Cristo, a quien ustedes mataron. Y les muestra el Salmo 16, diciendo nuevamente que Él era
el cual iba a venir. Estábamos hablando del Mesías. Y después les muestra el Salmo 110 para mostrarles que ese no se había quedado ahí. O sea, en el Salmo 16 les habla de que la muerte no pudo retenerlo. Y después en el Salmo 110 les muestra que está reinando desde el cielo. Entonces, ¿para qué eran esas señales? Para que Él pueda mostrar el centro del Evangelio, que es Jesucristo hecho hombre, muriendo por nosotros en la cruz, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. Cuando vayamos a desempeñar cualquier rol o cualquier actividad en la iglesia, cualquier don que Dios nos haya regalado, tenemos que tener en mente, si nos dio algo, es para que los podamos mostrar el Evangelio de Jesucristo. Pedro lo entendió muy bien. Y veamos qué es lo que sucede. En este punto, Pedro se encargó de mostrar con palabras de Dios que todo lo que sucedió con Jesús era previsto por parte de Dios. Ahora, Lucas mostrará los efectos del primer sermón de Pedro. Vamos a ver cuál es la reacción de las personas que han visto primero tremendo evento, que han escuchado este primer sermón de Pedro. Ahora veamos cuál es la reacción de estas personas. Punto número 3, los efectos de la venida del Espíritu Santo. Verso 37 nos dice: al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, prestemos atención, es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Es un suceso impresionante. Es un suceso majestuoso, porque en el día de Pentecostés, cuando todos estaban festejando, el Señor vino de una manera sobrenatural y Pedro pudo predicar el Evangelio gracias a las señales que el Espíritu Santo permitió que se hagan en ese día. Y ahí podemos ver nuevamente qué es lo que nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Querido hermano, la única forma que un pecador se va a arrepentir de los pecados es escuchando el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos obligados a mostrar el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces se desempeñan algunas de estas habilidades o dones y cuando perdemos de vista que ese fin solamente es para que el Señor sea exaltado y para que las personas puedan arrepentirse, hemos perdido el momento. Hemos perdido el mensaje y hemos agarrado protagonismo cuando no es nuestro protagonismo, sino el del Señor. Si algo podemos hacer es para señalar a Cristo, para apuntar a la obra de Él, para mostrar que Él ha dado todo esto para que nosotros podamos alcanzar salvación. Tengamos eso en mente. ¿Qué es lo que dice? Además, verso 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados. El arrepentimiento viene después de una convicción de pecado. Pero el arrepentimiento, como alguna vez lo hemos dicho, no es meramente remordimiento. Es importante poder distinguir en lo que sería remordimiento de lo que es arrepentimiento. Remordimiento: me siento mal de lo que hice. Sí, es probable que allá afuera haya personas que no conocen y Dios no sea el rey de sus vidas y también se sienten mal de lo que han hecho.
pero al día siguiente van a volver a hacerlo. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, es una expresión en la que nos arrepentimos, pero también cambiamos de dirección. Hay un cambio en la que hemos entendido el Evangelio de Jesucristo de tal forma que vamos a vivir para Él, pero porque Él hizo una obra en nosotros primero. Somos capacitados para obedecer a Él por medio de Él. No estamos solos. Y es por el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos encontramos con los dones del Espíritu Santo y con todo lo que el Espíritu Santo nos da, yo lo asemejo a lo que puede suceder con un cuchillo. Cuando vemos un cuchillo y vemos que, por ejemplo, la marca Tramontina ha desarrollado unos cuchillos muy buenos, ¿no? Pero cuando están pensando ellos en desarrollar esos cuchillos, están pensando en personas que van a cocinar, en personas que van a preparar comida principalmente. Pero es interesante cómo algo tan importante y esencial, porque sin un cuchillo nosotros probablemente no comemos, puede ser utilizado para mal. Y una persona que quiere utilizarlo para mal puede agarrar y puede matar a otra persona, o puede asaltar a otra persona, puede hacer daño con un elemento que fue creado para bien. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado habilidades y cosas que son para el uso específico de exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente siempre. Si nosotros lo usamos para nuestro propio beneficio, estamos utilizando como cuando se usa un cuchillo que fue creado para cocinar, para matar a alguien. Y Dios permita que nunca agarremos protagonismo en algo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado la oportunidad, algo que estoy viendo acá y que me gusta mucho que está sucediendo en la iglesia, es que ya no nos sentimos como cuando plantamos la iglesia, que nosotros hacíamos todo. Ahora hay una persona que está recibiendo a la gente, hay personas, hay músicos, hay un trabajo completo entre varios. Yo sé que varios igual están en el proceso de querer buscar ser siervos acá en la iglesia. Y realmente ese es un don de Dios, que cada una de las actividades que realizamos para el Señor sea para glorificarlo a Él. Y no solamente las que vemos acá en la iglesia, porque yo estoy seguro y soy firme, tengo una firme convicción de que el servicio al Señor no solamente se hace acá, también se hace cuando yo trabajo en un lugar y muestro el Evangelio. También se hace y se muestra en mi familia cuando vivo el Evangelio en mi casa. Y que todo eso sea para la gloria de Dios. Entonces, recordémonos de esto. Cuando el mensaje de Dios viene mostrado desde una perspectiva de que el Espíritu Santo da poder para hacer esto, eso sucede. Se convierte en 3,000 personas. Un suceso increíble. Yo sé que muchas veces se han hablado de campañas masivas. Yo les aseguro que muchas veces en esas campañas masivas no ha habido tantas conversiones. A veces simplemente han sido emociones. Otras veces tal vez habrá habido más personas que sí han creído. Pero lo que sucedió aquí sí fue real, porque la palabra nos dice, se añadieron 3,000 personas. Y permanecieron esas 3,000 personas. ¿Y qué buscaron? Arrepentirse y bautizarse. Como paréntesis, queridos hermanos, si alguien no se ha bautizado todavía, quisiéramos pedirles por favor que nos avisen que queremos programar un bautizo pronto. Vamos a ver cuándo es la fecha, pero queremos comenzar a hablar de eso, queremos enseñarles un poco más acerca de eso. Porque realmente acá el bautizo es algo tan hermoso que es una representación acá en medio nuestro de lo que sucedió acá en nuestro corazón. El Señor nos salvó y nosotros lo mostramos delante de nuestros hermanos. Es un momento hermoso. Bueno, a modo de conclusión,
quiero hacer referencia nuevamente a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo que hablamos en el capítulo, en la primera exposición, es que esto también, si bien es un mandato para nosotros hoy, se cumple parcialmente en el libro de los Hechos. Y desde el capítulo 1 hasta el 8 de este libro vamos a ver cómo estos apóstoles le eran testigos en Jerusalén. Después vamos a ver cómo también van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra conocida en esa época. Así que no se pueden perder la serie. No se pueden perder lo que este hermoso libro tiene para decirnos. Entonces, nuevamente, cualquier don que tengamos, seamos responsables porque es para exaltar al Señor. Es para que podamos direccionar la vista de nosotros a Dios. Es para que las personas puedan conocer y testificar que Él es el Salvador y el Redentor. Amén. Amén. Voy a pedir a los músicos que